En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir del Evangelio de hoy con el Padre Eudis Medina. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios para este día. Pueden sentarse. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo del 22 al 34. En aquellos días, la gente de la ciudad de Filipos se alborotó contra Pablo y de Silas, y los magistrados ordenados que los desnudaran y los azotaran. Después de azotarlos mucho, los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara bien. Siguiendo esta orden, él los metió en el calabozo de lo más adentro y les aseguró los pies en el cepo. A eso de medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos al Señor, y los otros presos los escuchaban. De pronto sobrevino un temblor tan violento que se sacudieron los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par pensó que los presos se habían fugado y sacó su espada para matarse. Entonces Pablo le gritó: «No te hagas ningún daño, aquí estamos todos». El carcelero pidió una lámpara, se precipitó hacia adentro y temblando se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó de allí y les preguntó: «¿Qué debo hacer para salvarme?». Ellos le contestaron: «Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia». Y le explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero se los llevó aparte y en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Después los invitó a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta familiar por haber creído en Dios. Palabra de Dios. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Señor, tu amor Dura eternamente. Aleluya. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy, no me abandones. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Colocamos de pie. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: «Me voy ya al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? ¿Es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas? Sin embargo, es cierto lo que les digo. Les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Consolador. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, establecerá culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y juicio. De pecado, porque ellos no han creído en mí. De justicia, porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes. De juicio, porque el príncipe de este mundo ya está condenado». Palabra del Señor. Repitan conmigo: ven Espíritu Santo. Llénanos de tu luz. Llénanos de tu amor.
Llénanos de tu sabiduría para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Pueden sentarse. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios y del tema de hoy. Es muy fácil que podamos nosotros comenzar haciendo muchas preguntas y terminaríamos como mañana, ¿sí? Y es mejor centrar el tema en uno solo y hacer las preguntas y aclarar las preguntas en torno a este tema. Vamos a comenzar por el tema del bautismo. ¿Tienen alguna pregunta en torno al tema del bautismo? Pueden hacerla con toda confianza. La pregunta que tenga. Sí, yo que oigo mucho que dice bautizo o bautismo. Bautismo. Dicen bautismo. Bautizar, bautismo, bautizo, es igual. Lo importante es que es el sacramento del bautismo como tal. ¿Pregunta? Pregunten. No les dé pena, no les dé miedo. Pregunte usted. No. Lo que tienen que preguntar son ustedes, ¿sí? ¿Tienen todo claro del sacramento del bautismo? ¿Ah? ¿Sí? ¿Por qué los hermanos separados dicen que tiene que bautizar uno cuando ya esté grande? O sea, como dice que cuando somos pequeños no tenemos conciencia, que no sabe lo que está. Ellos dicen que tiene que bautizarse uno cuando ya está grande. Tiene que bautizarse cuando ya está grande, ¿sí? ¿Qué por qué? Sí, ¿Por qué tiene que bautizarse cuando está grande? Primero, porque falta conocimiento bíblico, ¿sí? Porque el mandamiento o el sacramento, del bautismo es para todos, tanto para adultos como para niños. Solamente que ellos se basan en una sola cita bíblica. Vamos a ubicarla. San Marcos capítulo 16, versículo 16. Ellos se basan en esta cita bíblica para decir que a los niños no hay que bautizarlos. Y vamos a ver qué nos dice realmente la palabra de Dios. San Marcos capítulo 16, versículo 16 nos va a dar la respuesta a la interrogante de los protestantes. Mire la pregunta de los protestantes. ¿Cuál es? Vamos a ver. El que crea y se bautice, Escuche lo que dice. Es que un niño no puede creer. Y dice la palabra de Dios en San Marcos capítulo 16, versículo 16. El que crea y se bautice, se salvará. ¿se qué? Pregunto, ¿un niño se puede creer? No. Entonces, ¿para qué necesita el bautismo? Pero si el bautismo solamente es necesario cuando usted cree. Un niño no puede creer. Dice la palabra, vuelvo a leer. El que crea, ¿El que qué? ¿Un niño puede creer? Y entonces, ¿para qué lo bautizamos? Hay que esperar que el niño crezca, porque Jesús se bautizó cuando estaba grande. Sí, pero es que Jesús se bautizó cuando estaba grande. Y nosotros seguimos el ejemplo de ¿quién? Y si seguimos el ejemplo de Jesús, ¿para qué nos bautizamos de niños? ¿Jesús se bautizó de niño? No, Jesús se bautizó de grande. Sí, porque no había sacerdotes. ¿Sí habían? Claro que sí. Los sacerdotes están desde el Antiguo Testamento, desde Abraham, desde Aarón, cuando Dios constituyó el sacerdocio de Aarón. ¿Sí? No existía el bautismo, existía la circuncisión. No existía el bautismo, existía la circuncisión. Ahora, dándole respuesta a la pregunta, vuelvo a leer otra vez el tema. el que crea y se bautice, se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Ajá, primera cosa, el que crea, hay que creer. Un niño no puede creer, ¿sí? Un niño no tiene fe, pero hay alguien que sí tiene fe. ¿Y quién es? El papá y la mamá. Y vamos a comenzar a desglosar el sacramento del bautismo desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Desde el Antiguo Testamento. A ver, vamos a comenzar con una cita bíblica. Génesis capítulo 17, versículo 7. Vamos a comenzar con esta cita bíblica. Vamos a desglosar el sacramento del bautismo desde el libro del Génesis, capítulo 17, versículo 7. Escuche lo que nos dice. Pacto mi alianza contigo y con tu descendencia. Hay un pacto de alianza entre Dios y los hombres. Vamos a ver. Después de ti, esta es una alianza eterna. Yo seré tu Dios y después de ti, de tu descendencia. ¿Cuál es el pacto?
que Dios quiere ser nuestro Dios. Pero tiene que haber una señal para que podamos formar parte de ese pueblo de Dios. Dios quiere ser el Dios del pueblo y nosotros debemos formar parte de ese pueblo. Ahora viene la pregunta, ¿cómo formamos nosotros parte del pueblo de Dios? En el Antiguo Testamento vamos a ver cuál es la condición que Dios va a poner. Mismo versículo. Siga, siga, siga. No se me pierda. Pacto mi alianza contigo y con tu descendencia. Después de ti, esta es una alianza eterna. Yo seré tu Dios y después de ti, de tu descendencia. Siga. Les daré a ti y a tu descendencia futura la tierra de tus andanzas, es decir, toda la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y seré el Dios de los tuyos. Dios quiere ser el Dios del pueblo. ¿De quién? De Israel. Ahora, continuamos. Acérquese para acá que yo no como gente. Muy bien. Dijo Dios a Abraham, ¿Dijo Dios a quién? A Abraham. Dale. guarda mi alianza, tú y tus descendientes. Después de ti, de generación en generación, esta es mi alianza contigo y con tu raza después de ti, que ustedes deberán guardar. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Aquí está una cosa. ¿Cómo formaba la gente parte del pueblo de Dios? ¿A través de qué? De la circuncisión. Todos sabemos qué cosa es la circuncisión. La tenemos muy clara, ¿sí? ¿Qué cosa es la circuncisión? Ahora, formamos parte del pueblo de Dios a través de la circuncisión. Ahora, vamos a ver a partir de qué edad. Siga. Ustedes cortarán el prepucio y esta será la señal de la alianza entre yo y ustedes. En adelante y para siempre, todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado a los 8 días. ¿A los cuántos días? Ahora, dicen los protestantes que un niño no puede ser bautizado porque un niño no sabe lo que está recibiendo. Segundo, no puede profesar la fe porque la palabra dice que tiene que profesar, tiene que creer para después ser bautizado. Que un niño no puede profesar, un niño no puede creer, un niño no sabe lo que está recibiendo, por tanto un niño no puede ser bautizado. Voy a hacer la pregunta. En el Antiguo Testamento, la circuncisión era para ser parte del pueblo ¿de quién? De Dios. Pregunto, ¿un niño de 8 días de nacido sabía que la circuncisión era para ser parte del pueblo de Dios? No. ¿Quién lo sabía? El papá y la mamá. Igual pasa en el bautismo. ¿Quién sabe que el bautismo le hace discípulo de Dios? El papá y la mamá. ¿Quién sabe que el bautismo le hace miembro de la iglesia? El papá y la mamá. ¿Quién sabe que el bautismo lo salva? El papá y la mamá. Y ahorita lo vamos a desglosar, no se preocupe que ahorita lo vamos a desglosar cada una de las cosas que da el sacramento del bautismo. Porque a veces la gente bautiza a los niños y no saben por qué lo están bautizando. Entonces, ya teniendo claro que en el Antiguo Testamento la circuncisión era a los 8 días y que un niño, aunque no lo supiera, tenía que ser circuncidado, porque si no era circuncidado no era parte del pueblo ¿de quién? De Dios. Segundo, tenemos que quitarnos la concepción del protestante que dice, es que Jesús se bautizó cuando tenía 30 años. Muy bien, ¿a qué edad murió Jesús? O sea que nosotros ¿a qué edad nos tenemos que morir? Porque si Jesús se bautizó a los 30, yo me bautizo a los 30. Y si Jesús se murió a los 33, ¿a qué edad me tengo que morir yo? A los 33, o no, solamente por el bautismo, ¿sí? Segundo, cuando Jesús, el bautismo no existía, existía la circuncisión. La circuncisión era el bautismo. Colosenses, vamos a ubicar el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 11, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice el libro de Colosenses para ir entendiendo que el bautismo viene a suplantar la circuncisión. El bautismo es la nueva circuncisión. Colosenses capítulo 2, versículo 11. En Cristo recibieron una circuncisión. Escuchen, en Cristo nosotros, ¿qué recibimos? Una circuncisión. Ojo, la circuncisión del Antiguo Testamento, ustedes y yo sabemos cuál era. Ahora, en Cristo hemos recibido una nueva circuncisión. Vamos a ver. Una circuncisión no humana. Fíjense algo. Es una circuncisión, pero no es humana. La del Antiguo Testamento, la circuncisión era humana. En cambio, en el Nuevo, la circuncisión no es humana. Vamos a ver cómo es.
no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo. Ahora, ¿cuál es la nueva circuncisión? El sacramento del bautismo. En el Antiguo Testamento la circuncisión era a los ¿cuántos días? A los 8 días. En el Nuevo Testamento el bautismo tiene que ser ¿a qué edad? ¿Y máximo? 8 días. ¿Y cuántos días esperan los padres para bautizar a los hijos? ¿Cuántos años esperan los padres? Es que hasta que no aparezca la madrina. Es que hasta que no aparezca el padrino. Es que no tengo plata, porque mucha gente cree que el bautismo es plata, es dinero. Porque no tengo para hacer la fiesta, que no tengo para hacer la comida. No, el bautismo es para ser hijos ¿de quién? De Dios. Ahora, volvamos otra vez. Tomando en cuenta lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 11, de que en Cristo tenemos una nueva circuncisión y esa circuncisión es el sacramento del bautismo, vamos a ver qué cosa nos regala el bautismo. San Mateo capítulo 3, versículo 13. ¿Sí? Vamos a ubicarlo. San Mateo capítulo 3, versículo 13. Y fíjense que hasta ahora tenemos claro dos cositas. La primera, que en el Antiguo Testamento había circuncisión. Sí. ¿Que en el Nuevo Testamento había circuncisión? Sí. La del Antiguo Testamento era en la carne, la del Nuevo Testamento es en el bautismo ¿de quién? De Cristo. Ahora, vamos a ver primero qué cosa nos da el bautismo. Y luego vamos a ver dónde la Biblia dice que a los niños no hay que bautizarlos o sí hay que bautizarlos. Vamos a ubicarlo ahorita en la Sagrada Escritura, ¿sí? Entonces, comenzamos primero por Mateo capítulo 3, versículo 13. Por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Vamos a aclarar una cosa muy importante. ¿Quién bautizó a Jesús? Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Vamos a ubicarlo en San Lucas, capítulo 1. Ubiquen el libro de San Lucas. ¿Sí? Vamos a ubicar quién es San Juan. Lucas, capítulo 2, perdón. Busque el capítulo 2. Sí, era su primo, pero digo, no sé, también se refiere a que si era servidor de Aquí, perdón, capítulo 1, versículo 39. Vamos a ver quién es San Lucas. San Juan el Bautista. San Lucas capítulo 1, versículo 39. Escuche. Por entonces María tomó su decisión y se fue, sin más demora, a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír a Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo. Ajá. ¿Quién es la mamá de Juan? Isabel. Si María, estando encinta, fue a visitar a Isabel, significa que ¿cuánto tiempo le llevaba Juan el Bautista a Jesús? 6 meses. Ahora, ¿usted se imagina un niño de 6 meses bautizando a un niño recién nacido? No. Por eso dice en Mateo 3:13 que Jesús se fue a las orillas del río a encontrarse ¿con quién? Con Juan. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios suceden en el tiempo que Dios quiere. No existía el bautismo. Había que esperar que Juan creciera. Había que esperar que Jesús creciera. Por eso cuando el Señor dice, yo no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. ¿Por qué? Porque la circuncisión llegaría hasta cuando Cristo fue circuncidado. Porque dice la misma palabra de Dios, a los 8 días Jesús fue circuncidado. ¿Cristo cumplió la ley del Antiguo Testamento? Sí. Ahora, como Él la cumplió, Él la va a modificar, Él la va a darle cumplimiento. La cumplió y va a instaurar un nuevo, una nueva circuncisión. Y ya lo leíamos. Cristo nos ha circuncidado en algo que se llama el bautismo. Esa es la nueva circuncisión. Cristo no abolió, Cristo cumplió y cambió esa antigua ley por la nueva ley, la que Él está colocando. Entonces, volvamos otra vez a Mateo 3:13 y vamos a darnos cuenta
¿qué recibió Jesús en ese sacramento del bautismo que tenemos que recibir nosotros? Bueno, no lo recibió el Señor. El Señor nos muestra que el sacramento del bautismo nos va a dar todas esas cosas a nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Eso lo tenemos claro. Primera de San Juan, capítulo 5, versículo 7 lo dice. ¿Sí? En el cielo 3 dan testimonio: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos 3 forman un solo Dios. Jesucristo es Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1 lo dice: en el principio existía el verbo era Dios y el verbo estaba junto a Dios. Así de sencillo. Cristo es Dios. Eso lo tenemos totalmente claro. Pero Jesús nos quiere enseñar a nosotros qué recibimos en el sacramento del bautismo. Y para eso, Mateo 3:13 nos da una extensa explicación. Vamos a verlo. Por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo: ¿tú vienes a mí? Soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Jesús le respondió: deja que hagamos así por ahora. De este modo cumpliremos todo como debe hacerse. Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos. Ahora, primera cosa que nos regala el sacramento del bautismo no es el perdón de los pecados, ¿sí? Cuando usted bautiza a un niño, porque la gente tiene la concepción del que el bautismo es solamente para el perdón de los pecados. Porque es que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, que Pedro le dijo: bautícense, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y un niño no tiene pecado, ¿sí? Entonces un niño no puede bautizarse porque un niño no tiene pecado. Fíjense la primera cosa importante de Mateo 3:13. ¿Qué nos regala el sacramento del bautismo? Nos abre las puertas ¿de dónde? Del cielo. Se abrieron, dice, cuando fue bautizado Jesús, las puertas ¿de dónde? Del cielo. Ahora, vamos a aclarar la segunda cosa, ¿sí? El perdón de los pecados. Vámonos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Y vamos a encontrar allí esa disyuntiva, vamos a encontrar allí ese problema, el problema de los protestantes y que muchos de nosotros los católicos también tenemos. Es que el bautismo solo es para el perdón de los pecados, porque Pedro bautizaba en el nombre de Jesucristo. Nunca van a encontrar un bautismo en el nombre del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo. Siempre es en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Ahora, mi pregunta es, ¿Jesucristo es distinto a Dios? No, Jesucristo es Dios, Dios mismo, Dios. 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que unidos forman ¿cuánto? Un solo Dios. Así de sencillo. Y ahorita lo vamos a ver. Pero leamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Pedro les contestó: arrepiéntanse. Ahí está el primer detalle. ¿Qué hay que hacer? ¿Y un niño puede arrepentirse? Entonces los católicos estamos bien pelados. Porque un niño no puede arrepentirse. Y para bautizarse hay que tener primero arrepentimiento. Y confesar con la boca que Jesucristo es el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Santiago nos dice en su carta: los demonios también creen en Dios. Y no por eso son salvados. Así de sencillo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dice, arrepentirse. Primero, ubiquemos en el tiempo y en el espacio. Pedro le está predicando, vamos a suponer que estamos en el tiempo de Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo murió, resucitó y se fue al cielo. Los apóstoles recibieron la fuerza del Espíritu Santo. Les tocó comenzar a evangelizar. Ustedes son el pueblo judío. Ustedes no han escuchado hablar de Jesús. Yo soy Pedro. Me toca evangelizarlos a ustedes. Si yo voy a hablar de Jesús, ¿de a quién les tengo que predicar? De Jesús. Y luego, ¿qué tengo que decirle? Bautícense en el nombre ¿de quién? De Jesús. En el nombre de Jesús. Pero antes yo tengo que tener claro qué significa bautizarme en el nombre de Jesús. ¿Sí? ¿Qué significa bautizarme en el nombre de Jesús? Para poder comprender qué significa bautizarse en el nombre de Jesús, debemos ir al Evangelio de San Mateo. ¿Sí? Capítulo 28, versículo 18. ¿Qué significa bautizarme en el nombre de Jesús? Mateo 28, 18. Y vamos a ver ¿cómo es ese bautismo en el nombre de Jesús?
Jesús se acercó y les habló así. Jesús se acerca a sus apóstoles porque ya está a punto de irse al cielo. Le está dando las últimas recomendaciones. Esto yo quiero que quede claro. Aquí estamos en el último capítulo del Evangelio de San Mateo. Cristo ya había muerto, Cristo ya había resucitado y estaba a punto de irse ¿a dónde? Al cielo. ¿Sí? Es como decir, vamos a poner un ejemplo para que lo entendamos. Ustedes son estudiantes que están terminando su último año de la escuela, de la high school, es que le dicen aquí, ¿no? Yo soy el director del colegio. Les voy a dar a ustedes las últimas recomendaciones para que cuando salgan de la escuela vayan bien, ¿a dónde? A la universidad. ¿Qué voy a hacer? Voy a recordarles a ustedes todo en un momento lo que les hemos enseñado. Jesús hizo exactamente lo mismo. Jesús, antes de subir al cielo, le dice a sus apóstoles: vengo a recordarles todo lo que ustedes han aprendido. ¿Sí? Por eso el Señor le dijo: Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. primera cosa, recuerden que el que manda, ¿quién es? Dios. Yo, les digo Jesús. Yo soy el que mando. Yo tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Ustedes no van a hacer lo que ustedes quieran. Ustedes van a hacer lo que yo les estoy diciendo. ¿Sí? Ahora, vamos a ver cuál es el mandato de Jesús. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Jesús les dijo: vayan y hagan que todos los pueblos sean ¿qué? Mis discípulos. Ahora, la pregunta viene acá. Vamos a hacer la pregunta. ¿Será que cuando Jesús le dio la orden a los discípulos de que fueran a bautizar, Jesús antes ya les había enseñado a sus discípulos cómo se tenía que bautizar? ¿Qué piensan ustedes? ¿No? 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 Vamos a buscar San Juan. Vamos a ubicar San Juan capítulo 4 versículo 1. ¿Sí? Vamos a ubicar San Juan capítulo 4 versículo 1. Y a mí me gusta hacer esto, ¿por qué? Porque fíjense algo. Fíjense algo. Una cita me va llevando a otra cita. Una pregunta me va llevando a una respuesta bíblica. ¿Sí? Fíjense cuántos de ustedes dicen: no, Jesús no le enseñó a sus discípulos cómo bautizar. ¿Cómo vamos a saber eso? Fácil. San Juan capítulo 4 versículo 1. ¿Sí? Vamos a escuchar qué dice el apóstol San Juan. San Juan capítulo 4 versículo 1. El Señor se enteró de que los fariseos tenían noticias de él. Se decía que Jesús bautizaba. Escuchen lo que dice. Presten atención. Los fariseos, ¿quién eran los fariseos? Los hipócritas. Los que no querían a Jesús. Los que se inventaban cualquier cosa para que la gente estuviera en contra de ¿quién? De Jesús. Se enteraron de que bautizaba. Vamos a ver quién bautizaba. Vuelvo a leer. Se decía que Jesús bautizaba. Se enteraron ellos que Jesús bautizaba. Aquí hay un claro ejemplo. Cristo antes de morir ya estaba bautizando. Vamos a ver quiénes eran los alumnos. Y atraía más discípulos que Juan. Bautizaba para hacer la gente fuera sus discípulos. Ahí vemos a un Jesús que está enseñando cómo se tiene que bautizar. Y vamos a ver quiénes son sus aprendices. Aunque de hecho no bautizaba Jesús. Ojo, fíjense. Contradictorio. Bautizaba a Jesús, aunque de hecho no era Jesús quien bautizaba. Y esto es un dato muy importante, ¿sí? No es el sacerdote el que bautiza, ¿sí? Vamos a ver quién es. Sino sus discípulos. Hay un detallazo. ¿Quién bautizaba? Los discípulos. ¿Y quién estaba revisando que el bautismo estuviera bien hecho? Jesús. Dice, Jesús bautizaba, aunque de hecho no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos. Viene la pregunta. ¿Sería entonces verdad que los discípulos aprendieron a bautizar de Jesús? Sí. Hay un dato bíblico que me dice que sí. Que Jesús estaba bautizando y que incluso los fariseos se pusieron bravos, se pusieron molestos porque Jesús atraía más discípulos. Y dice el autor, aunque no era Jesús, eran sus discípulos, sus apóstoles. Es decir, que Jesús le estaba diciendo a sus apóstoles, así se tiene que bautizar. Ahora, volvamos otra vez a Mateo 28, 18, para que ahora sí podamos entender el mandato de Jesús. ¿Sí?
partiendo de este hecho, podemos entender el mandato de Jesús. Mire lo que le dijo el Señor, San Mateo 28, 18. Jesús se acercó y les habló así. Dando sus últimas instrucciones antes de irse al cielo, Jesús les dice a sus discípulos: Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene todo el poder? Dios. ¿Quién manda? Dios. ¿Dónde manda? En el cielo y en la tierra. Y todo buen discípulo, seguidor de Cristo, tiene que hacer lo que Jesús dijo. Punto. No hay que hacer otra cosa distinta. Hay que hacer lo que Jesús dijo. Ya está. Ahora vamos a ver. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Pregunto, ¿Jesús les enseñó a sus discípulos cómo se tenían que hacer discípulos a la gente? Sí. ¿Cómo? Bautizándolos. Porque dice que Jesús bautizaba y hacía más discípulos. Aunque no era Jesús. Eran sus apóstoles los que bautizaban. Siga. Bautícenlos en el nombre del Padre. Y aquí viene la fórmula. Yo no puedo cambiar eso. ¿Con qué autoridad yo cambio la fórmula que la dio el mismo Cristo? O sea, ¿quién me dice a mí que yo tengo que cambiarla? Es que la palabra dice que los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesucristo. Hijo, pero entienda algo. Los apóstoles aprendieron el bautismo ¿de quién? De Cristo. Cristo les enseñó a bautizar y cuando se fue a ir al cielo les dijo: bauticen en el nombre del Padre. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Punto. ¿Cómo tiene que ser el bautismo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Volvamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Vamos a aclarar ahora Hechos, ¿sí? Vamos a ver por qué los apóstoles bautizaron no en el nombre del Padre, no en el nombre del Hijo, no en el nombre del Espíritu Santo, sino solo en el nombre de Jesucristo. Vamos a ver. Pedro les contestó. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías. Ajá. ¿En el nombre de quién? De Jesucristo. En el nombre de Jesús, el Mesías. Ahora, pregunto, ¿los discípulos sabían cómo era el bautismo en el nombre de Jesús? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Los discípulos sabían cómo era el bautismo en el nombre de Jesús? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo sabían? Porque Jesús les enseñó, porque Jesús les explicó y antes de irse al cielo les volvió a recordar las recomendaciones. Recuerden, hijos, el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Ahora, ustedes son el pueblo judío, yo soy Pedro y le estoy predicando acerca de Dios, ¿sí? Pero yo quiero que ustedes aprendan que Jesucristo también es Dios. Leamos San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1. San Juan 1:1, ¿sí? Entonces, Pedro le está predicando a los apóstoles y le está enseñando a los apóstoles sobre Jesucristo y le está enseñando que Jesucristo es Dios. Y para que ellos puedan creer que Jesucristo es Dios, Él les dice, deben bautizarse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero los apóstoles ya sabían claramente que en el nombre de Jesucristo era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque ya lo vimos bíblicamente. Ahora, comprender que Jesús es Dios es fácil. Vamos a ver el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo. Jesucristo es considerado, ¿qué? El Verbo. Jesucristo es el Verbo. En el principio existía el Verbo. La palabra. ¿Y ese Verbo es qué cosa? ¿Qué dijo el Señor? Yo soy palabra de vida eterna. ¿Qué le dijo, Pedro a Jesús? En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, búsquelo alguno rapidito para que usted no se me pierda. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 66. ¿Sí? Vamos a ver por qué es Jesús palabra. Porque dice San Juan, en el principio existía el Verbo y el Verbo era ¿qué cosa? La palabra. San Juan, capítulo 6, versículo 66. ¿Lo tiene? Léalo. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Ahí está. Muchos de los discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguir ¿a quién? A Jesús. Porque Jesús le estaba hablando y le estaba diciendo, yo soy el pan de vida eterna, todo lo de la Eucaristía, pero a los que no quisieron creer se volvieron atrás. Por eso decimos
o la gente considera que el número 666 es el número ¿de quién? Del diablo. Y este versículo está en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo. Es decir, los que son del diablo no creen que Jesucristo está en la Eucaristía. Luego viene Pedro, lea lo que sigue. Jesús preguntó a los 12, Jesús le pregunta a los 12, escuchen. ¿quieren marcharse también ustedes? En pocas palabras, ¿se quieren ir? ¿Se quieren largar? Váyanse. Y mire lo que dice Pedro. Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, volvemos a San Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio existía el verbo. Dale. En el principio era el verbo, la palabra. ¿Y ese verbo era qué cosa? La palabra. Esa misma que Pedro va a decir, tú tienes palabra de vida eterna. Solamente voy a ubicar ese texto, porque si ubico los demás, nos extendemos un poquito más. Siga. Y el verbo estaba ante Dios. ¿Y el verbo estaba ante quién? Ante Dios. Y el verbo era Dios. ¿Y el verbo era qué? Dios. Entonces, ¿Jesucristo era Dios? Sí. ¿Jesucristo es Dios? Sí. Por eso Pedro le está predicando, volvamos otra vez a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Pedro le está predicando al pueblo y le está diciendo, para poder creer en este Jesús, usted tienen que convertirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo. Es lógico. Pedro le está predicando a la gente adulta. Pedro no le está predicando a niños. Pedro le está predicando ¿a quiénes? A los adultos. Por tanto, ¿quiénes son los primeros que tienen que convertirse? Los adultos. Después que pasa la predicación de los adultos, les van a enseñar que el bautismo no solamente es para los adultos, sino que también es para los hijos. Para los hijos. Vamos a ver, dale. Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús. El bautismo en el nombre de ¿quién? De Jesús. ¿Y cómo es el bautismo en el nombre de Jesús? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, porque la orden la dio ¿quién? Jesús. Punto. Siga. El Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Ahora, el bautismo no solo abre las puertas del cielo, como leíamos en Mateo 3:13, sino que también perdona los pecados. Perdona los pecados. Ahora, una pregunta, ¿los niños tienen pecado? ¿Y por qué los bautizamos? ¿Y cuál es el pecado original? ¿Y cuál es ese pecado? Pero ¿cuál es el pecado original? El pecado original que contiene todo lo que fue la desobediencia y todo eso fue que el hombre no moría. Dios creó al hombre y la única cosa que no le dio al hombre fue la muerte. El hombre vivía eternamente. Cuando el hombre y la mujer desobedecen a Dios, cometen un pecado. Y la consecuencia del pecado, ¿qué cosa es? La muerte. Ahí es donde entra la muerte. ¿Qué hace el bautismo? ¿Por qué llamamos el pecado original? Pedimos perdón al Señor y queremos que Dios nos vuelva a reconciliar con Él y volvamos a alcanzar la vida eterna. Pero para saber si un niño tiene pecado es fácil. El Salmo 51. Ubiquemos el Salmo 51. Búsquelo aquí. Versículo 7. Salmo 51, versículo 7. Vamos a ver qué nos dice este salmo. Hágale. Tú ves qué malo soy de nacimiento. Ay, mire lo que dice. Tú ves que yo soy malo, ¿de dónde? De nacimiento. Y usted ve un niño, ay, tan ternura, tan linda. Pero ¿qué dice? Soy malo, ¿de dónde? Porque el autor reconoce que tenemos la consecuencia del pecado, que es la muerte, alejarnos de Dios. Así de sencillo. Siga. Pecador. ¿Cómo? Pecador desde el seno de mi madre. ¿De dónde somos pecadores? ¿Y quién lo dice? ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. ¿Por qué dudan? Ese es el problema. Que viene un protestante y dice, ¿y yo quién lo dice? ¿Y usted? No, lo dice la palabra de quién. Punto. Yo le voy a creer a la palabra de quién. De Dios. Así de sencillo. Por eso dice el Salmo.
pecador me concibió mi madre. Desde el seno materno yo soy un pecador. Cargo ese pecado, la consecuencia del pecado, que es la muerte. Porque todo lo que nace tiene que morir. Y esa es la consecuencia del pecado, ¿sí? Así de sencillo. Ahora, volvamos otra vez a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, ¿sí? ¿Se dan cuenta que yo no puedo quedarme solamente que es que aquí dice? Ya va. Vamos a interpretarlo y vamos a ubicar qué textos nos pueden ayudar para esa interpretación, ¿sí? Entonces, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, vuelve a decirnos, dale. Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías. Primera cosa, volvamos otra vez a recapitular, no importa que tardemos un poquito más. Háganse bautizar en el nombre de ¿quién? De Jesús. ¿Cómo es el bautismo de Jesús? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué bautizamos así en esa forma trinitaria? Porque la orden la dio ¿quién? Jesús. Punto y aparte. Siga. Para que sus pecados sean perdonados. Ajá, ¿y este bautismo es para qué? Para que los pecados sean perdonados. Se bautiza a un adulto, se le perdona no solo el pecado original, sino todos los pecados que ha cometido. Como un niño todavía no ha cometido pecado, sino que carga la culpa del pecado original, nacemos con la culpa del pecado original. Ese es el pecado al cual nosotros le pedimos perdón a Dios a través del sacramento del bautismo. Siga. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Aquí viene la tercera cosa importante. La primera, el bautismo abre las puertas del cielo. Segundo, perdona nuestros pecados. Tercero, recibimos ¿a quién? Al Espíritu Santo. Volvamos a San Mateo capítulo 3, versículo 13. Vamos a ubicar la cuarta cosa que nos da el bautismo. Es importante que la conozcamos para que cuando a ustedes los inviten para ser padrinos de bautizo, usted sepa qué recibe su ahijado. O cuando ustedes vayan a bautizar sus hijos, sepan qué reciben sus hijos o qué recibieron. San Mateo capítulo 3, versículo 13. Vuélvalo a leer. Por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo: ¿tú vienes a mí? Soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Jesús le respondió: deja que hagamos así por ahora. De este modo cumpliremos todo como debe de hacerse. Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos. Entonces, primera cosa, el bautismo abre la puerta del cielo. Y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo, el amado. Aquí está la cuarta cosa que me regala el bautismo. Que el bautismo me hace hijo ¿de quién? De Dios. ¿Se acuerdan en el libro del Génesis capítulo 17, versículos 7, 8, 9 y 10, donde la circuncisión te hacía parte del pueblo ¿de quién? De Dios. El bautismo de Cristo, que es la nueva circuncisión, según Colosenses capítulo 2, versículo 11, el bautismo es la nueva circuncisión. El bautismo me hace hijo ¿de quién? De Dios. Ya no soy parte del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, ahora soy hijo ¿de quién? De Dios. Recordemos que en el Antiguo Testamento Dios quiso salvar a su pueblo. Por eso Él le dijo: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Sí? Cuando quiso liberar al pueblo de Israel. Con Cristo, a través de la nueva circuncisión, nos hacemos hijos ¿de quién? De Dios. Ahora, volvamos otra vez a recapitular. Primero, el bautismo nos abre las puertas del cielo. Segundo, el bautismo, ¿qué más hace? Perdona nuestros pecados. Tercero, el bautismo nos hace hijos de Dios. Hasta aquí, vamos bien. Volvamos a Hechos de los Apóstoles. Y cuarto, que lo leíamos ahorita, el bautismo nos regala el don del Espíritu Santo. Ahora, volvamos a Hechos de los Apóstoles, ahora sí, capítulo 2, versículo 39. Bautícense, no solamente para el perdón de los pecados, porque el bautismo no solo es para el perdón de los pecados, sino
Porque el don de Dios, Léalo anteriormente. Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. No solamente se perdona el pecado, sino que recibimos ¿a quién? Al Espíritu. ¿Cuántas cosas llevamos del bautismo? 4. Y quiero volverla a recordar porque aquí hay gente que a veces uno le dice y no quieren agarrar. Primero, abre las puertas del cielo. Segundo, perdona los pecados, entre ellos el pecado original. Tercero, nos recibimos al Espíritu Santo. Cuarto, somos hijos ¿de quién? De Dios. Ahora, vamos a ver para quién es el bautismo, según la palabra de Dios. Porque el don de Dios, ¿Por qué qué? ¿Y cuál era el don de Dios que estaba hablando Pedro en ese momento? Perdón de pecados y recibir al Espíritu a través del sacramento del bautismo. porque el don de Dios es para ustedes ¿Es para quién? Para ustedes los adultos. Vamos a ver para quién más. y para sus hijos. ¿Y para quién más? Ahora pregunto, ¿un hijo comienza a ser hijo suyo a partir de qué momento? No me diga que desde que nace. Desde que está en el vientre. ¿Usted lo puede bautizar estando en el vientre? No. ¿Usted lo podía circuncidar en el Antiguo Testamento estando en el vientre? No. Tenía que esperar que naciera. Y a lo que naciera 8 días y lo circuncidaba. En la nueva circuncisión, que es el bautismo, tiene que esperar que el niño nazca. Y a lo que el niño nazca, usted tiene que bautizar. Si usted no lo bautiza, ¿qué está haciendo? Negándole a su hijo, primero, que tenga las puertas del cielo abiertas. Segundo, que reciba el perdón del pecado original. Tercero, que reciba el don del Espíritu. Cuarto, que sea hijo ¿de quién? Y quinto, le está negando la salvación. Porque el bautismo también nos regala eso. Búsqueme la carta de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Pedro 3, 21. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Vamos a ver 2 cosas que nos va a regalar el bautismo. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Escuchen. Ustedes reconocen en esto la figura del bautismo, Escuchen. Ustedes reconocen la figura de qué cosa? Del bautismo. Y escuchen, esto es lo que viene poco a poco, palabrita por palabrita. que ahora Que el bautismo, ¿que qué? A ver, no me queden dormidos. ¿El bautismo que qué? Que ahora, que en este momento, los salva. Ahora, pregunto, ¿el bautismo da la salvación? Entonces, ¿un papá que no bautiza a su hijo le está negando la salvación? Así de sencillo. ¿Se dan cuenta cómo el bautismo nos da muchas cosas? Y muchos de nosotros no teníamos claridad de estas cosas, ¿sí? Muchos de nosotros muchas veces estamos preguntándonos, ay, pero ¿por qué la cruz? Ay, que ¿por qué esto? Ya va, vamos a aclarar temita por temita completo, ¿sí? El bautismo nos está dando, ¿cuántas cosas nos está dando el bautismo ahora? 5 cosas. ¿Cuál es la primera? Nos abre las puertas del cielo. Segunda, perdona los pecados. Tercera, cuarta, quinta, el bautismo nos da la... Viene la sexta cosa, Gálatas capítulo 3, versículo 29. Sí, ¿cuántas llevamos ya? 5. Y viene la número 6. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Vamos a ver qué cosa nos regala el bautismo. Vamos a ver, dale. Y si ustedes son de Cristo, Escuche, si ustedes son de qué? De Cristo. también son descendientes de Abraham y herederos de la promesa. 3:29. Hasta ahí. Perdón, 26. Qué pena, es el 26, dale. Sí. Ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios gracias a la fe. Todos se han revestido de Cristo. ¿Todos se han qué? Revestido de Cristo. Siga.
pues todos fueron entregados a Cristo. Ojo, dos cosas. ¿Revestidos de quién? De Cristo. Segundo, ¿entregados a quién? A Cristo. ¿A través de qué? Pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Entonces, si usted bautiza a su hijo, ¿lo reviste de quién? De Cristo. ¿Y se lo entrega a quién? A Cristo. Ahora, recapitulemos. ¿Cuántas cosas nos regala el bautismo? Primera, nos abre las puertas del cielo. Segunda, nos perdona los pecados. Tercera, recibimos el don del Espíritu Santo. Cuarta, somos hijos amados ¿de quién? De Dios. Quinta, nos da el bautismo la salvación. Sexta, somos entregados a Cristo. Séptima, somos revestidos de Cristo. ¿Cuántas cosas nos está dando el bautismo? 7 cositas. 7 cositas nos regala el bautismo. ¿Sí? Lo interesante de conocer el bautismo. Ahora, la pregunta es, Padre, señor cura, señor sacerdote, como usted me quieran llamar, pero es que Jesucristo se bautizó en el río. Jesucristo no se bautizó con un chorrito de agua. ¿Sí? Jesucristo se bautizó en el río. Pregunto, ¿quién estaba bautizando en el río? Juan el Bautista. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Este que viene aquí es el Cordero ¿de quién? De Dios, que quita el pecado del mundo. Segundo, el que viene después de mí, dijo Juan, los va a bautizar a ustedes no con agua, sino con la fuerza del Espíritu Santo. Entonces el bautismo de Jesús es el bautismo en el Espíritu Santo. Y esto quedó muy claro porque los apóstoles tuvieron que aclarárselo a la gente, al pueblo de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 1. Aclaratoria de por qué el bautismo es en el Espíritu Santo. ¿Sigue echándose el agua? Sí, porque es el símbolo del bautismo, pero el bautismo es en el Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 1. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Éfeso, atravesando las regiones altas. Encontró allí a algunos discípulos y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo? Viene la pregunta, fíjense la pregunta del apóstol Pablo, ¿sí? A algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el don del Espíritu Santo? ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Le contestaron, ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo. Escuche la respuesta. Es que ni siquiera no hemos ni escuchado que exista ese tal Espíritu Santo. ¿Sí? Vamos a ver qué más dijo. Pablo les replicó. Mire la pregunta de Pablo. Escuche la pregunta de Pablo. Por eso hay que aclarar. El bautismo de Juan era el bautismo de agua. El bautismo de Cristo es el bautismo en el Espíritu Santo. Así de sencillo. Pablo les replicó. Entonces, ¿qué bautismo han recibido? Fíjense la pregunta. ¿Qué bautismo recibieron ustedes? Porque ellos estaban claros que supuestamente el único bautismo era el bautismo ¿de quién? De Juan. No existía más. Entonces, por eso Pablo le pregunta, ¿qué bautismo recibieron ustedes? Respondieron, el bautismo de Juan. ¿El bautismo de quién? De Juan. Ahora mire la respuesta. Entonces Pablo les explicó, si bien Juan bautizaba con miras a un cambio de vida. Ese era el bautismo de Juan, para que usted cambiara de vida. Pedía al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él. Por eso Juan bautizaba a los adultos, porque era para un cambio de vida. Y le decía a la gente, crean en aquel que viene después de mí. Porque ese que viene después de mí los va a bautizar a todos ustedes con el Espíritu Santo. Siga. Que vendría después de él. Esto es en Jesús. ¿Quién vendría después de él? Jesucristo. Al oír esto, se hicieron bautizar
en el nombre del Señor Jesús. Ah, porque ahí se dieron cuenta que el bautismo de Juan no daba el Espíritu Santo, el bautismo de Juan no abría las puertas del cielo, el bautismo de Juan no revestía, el bautismo de Juan no te entregaba a Cristo, el bautismo de Juan no te hacía hijo de Dios, simplemente el bautismo de Juan era para el perdón de los pecados. Y ahí se han quedado muchos protestantes y ahí se han quedado muchos católicos. De que tiene que ser de adulto, porque un adulto tiene que arrepentirse de sus pecados para poder ser bautizado. Aquí viene mi pregunta. Entonces, si yo me bautizo de adulto porque me arrepiento de mis pecados, recibí el bautismo, y si vuelvo a pecar, ¿qué tengo que volver a hacer? Ajá, pero yo soy evangélico. ¿Te van a volver a bautizar? Tengo que volverme a bautizar, porque lo único que perdona el pecado, ¿qué es? El bautismo. En la línea protestante, lo único que perdona el pecado es el bautismo, más nada. Y si yo me bautizo para el perdón de mi pecado, está muy bien. Pero si saliendo del bautismo, por ejemplo, me lleno de ira y mato a una persona y me arrepiento, ¿qué tengo que hacer? Volverme a bautizar. Ahora, ¿cuántos bautizos hay? Uno solo. Lo dice la palabra de Dios. Entonces, fíjense lo que dice Pablo, ¿no? Este bautismo es para recibir ¿a quién? Al Espíritu. Ellos se hicieron bautizar en el nombre del Señor. Siga. Al oír esto, se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Y al imponerles Pablo las manos, el Espíritu Santo bajó sobre ellos y empezaron a hablar lenguas y a profetizar. Ahí está. El bautismo de Jesús regala el don del Espíritu. No solamente eso, todas las cosas que ya hemos visto, ¿sí? Todas esas cosas que ya hemos visto. Entonces, ahí está la aclaratoria. ¿Por qué la iglesia solamente coloca agua en la cabeza del niño? Porque simplemente el agua simboliza el bautismo, porque así lo inició Juan el Bautista, pero lo esencial del bautismo es recibir al Espíritu Santo en toda su plenitud. Espíritu Santo que te abre las puertas del cielo, Espíritu Santo que te hace hijo de Dios, Espíritu Santo que te perdona el pecado, Espíritu Santo que te reviste de Cristo, Espíritu Santo que te entrega ¿a quién? A Cristo. Me faltaron algunas. ¿Cuáles más? Ay, ya. Nos hace hijo de ¿quién? De Dios. Y así sucesivamente. Ahora, ¿se bautizaban familias completas? Vamos a verlo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 14. Versículo 13. Cuando una mamá vive sola, llegan a mí y me preguntan, padre, yo vivo sola, mi marido no quiere bautizar a los niños, pero él no vive conmigo, él vive por allá y él es evangélico. ¿Será que yo puedo bautizar a mi niño? Sí, porque basta solamente la fe de la madre para bautizar al hijo. Hechos de los Apóstoles 16, 13. Vamos a ver qué 14. Una de ellas se llamaba Lidia y era de las que temen a Dios. Léalo, el 13. Y el sábado salimos Ahí está. a las afueras de la ciudad, a orillas del río, donde era de suponer que los judíos se reunían para orar. Nos sentamos y empezamos a hablar con las mujeres que habían acudido. Una de ellas se llamaba Lidia y era de las que temen a Dios. Ahí está. Primera cosa importante. Había una mujer y tenía nombre. ¿Cómo se llamaba? Lidia. ¿Y era temerosa de quién? De Dios. Pero no había escuchado hablar de Jesús. Por eso escucha la predicación de Pablo. ¿Sí? Dios le toca el corazón y esta mujer comienza a escuchar la palabra de Dios. Siga. Era vendedora de púrpura y natural de la ciudad de Tiatira. Mientras nos escuchaba, el Señor le abrió el corazón. Ahí está. Mientras ella escuchaba la predicación, Dios le tocó el corazón, le abrió el corazón. Para que aceptase las palabras de Pablo. Para que aceptara la fe. ¿Sí? ¿Las palabras de quién? De Pablo. Sí. Recibió el bautismo junto con los de su familia. Se bautizó ella con toda su familia. ¿Y una familia está compuesta por quién? Papá, mamá, ¿y qué más? E hijos. No importa la edad que tenga, hijos. Desde 0 días de nacido hasta 100 años, hijos. ¿Por la fe de la mamá se puede bautizar la familia? Sí. ¿Basta la fe de la madre? Sí. ¿Por qué? 16:30. Porque ya sabía que venía la pregunta. Después
Después los sacó fuera y les preguntó. Vamos a leerlo del 29, del 28, léalo del 27. Vamos a leerlo del 25 mejor para que entendamos la situación. Dale. Hacia medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios, y los demás presos los escuchaban. De repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron de golpe, y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Se despertó el carcelero y vio todas las puertas de la cárcel abiertas, creyendo que los presos se habían escapado. Sacó la espada para matarse, pero Pablo le gritó: «No te hagas daño, que estamos todos aquí». El hombre pidió una luz, entró de un salto y, después de encerrar bien a los demás presos, se arrojó temblando a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó fuera y les preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para salvarme?». Le respondieron: «Ten fe en el Señor Jesús». Ahí está, el carcelero le dice, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Primera cosa, tener fe. Pero no basta solo la fe. «Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia». Le anunciaron la palabra del Señor. ¿Qué hicieron? Le anunciaron la palabra de Dios. Ojo, pero la palabra de Dios tiene que ser muy bien anunciada, ¿sí? Si usted se ha dado cuenta del tema, yo le he explicado paso por paso, porque esto, con cita bíblica, está aquí, esta es la respuesta, se hace así porque Jesús dijo, se hace esto porque el Señor lo dijo, el bautismo te regala esto, o sea, no hemos dejado ningún detalle por fuera del sacramento del bautismo. Sigan. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Todos los de su casa. Recuerden que en el pueblo judío, que es un detalle muy importante que quiero que ustedes sepan, las familias eran numerosas. ¿Por qué? Porque para el pueblo judío era una desgracia no tener hijos. Era una total desgracia. Si volvemos al libro del Génesis, capítulo 17, versículo 17, nos vamos a encontrar donde Dios le dice, este pacto es entre yo y ustedes. Tendrán que circuncidarse tú, tus hijos a los 8 días de nacido, tus esclavos y los hijos de tus esclavos. ¿Por qué? Porque la familia no solamente era considerado el papá, la mamá y los hijos, eran considerados parte de la familia, los esclavos y los hijos de los esclavos. Este era un hombre judío, era un carcelero, tenía un puesto importante, no era cualquier persona. Por tanto, tuvo que haber tenido esclavos, tuvo que haber tenido hombres y mujeres a su disposición, eran parte de su familia. Entonces dice, le anunciaron la palabra de Dios a él y a toda su familia. Y en esa familia tenían que haber lógicamente niños o hijos, no importa la edad, porque la palabra de Dios no pone la edad, ¿sí? Solamente dice, este sacramento o este don del Espíritu Santo es para ustedes y para sus hijos. La edad la están poniendo son los protestantes, porque Jesús se bautizó a los 30, pues se murió a los 33. Si vamos a ser cristianos, bauticémonos a los 30 y crucifiquémonos a los 33. Porque no podemos mochar la palabra de Dios. No podemos decir, es que yo amo a Dios y odio a su hermano. Dice la misma palabra de Dios. No puedes decir que amas a Dios y odias a tu hermano que ves todos los días. No, es completa, ¿sí? Entonces, fíjense, dice, le anunciaron la palabra a él y a todos los de su casa. El carcelero, sin más demora, les lavó las heridas y se bautizó. Escuche, ¿qué hizo el carcelero? Se bautizó. ¿Se bautizó solamente él? Vamos a ver. Y se bautizó con toda su familia. ¿Basta la fe del papá para bautizar a la familia? Sí. Respuesta. ¿Basta la fe de la mamá para bautizar a la familia? Sí. Ahora, ¿qué pasa si yo no bautizo a mi hijo? Que es la pregunta final, ¿sí? Y ya lo vimos. Primero, no le abres las puertas del cielo. Segundo, no recibe el perdón de los pecados. Tercero, no recibe al Espíritu Santo. Cuarto, no es hijo de Dios. Quinto,
Le está negando la salvación. Sexto, no lo estás entregando ¿a quién? A Cristo. Y aquí quiero aclararlo. No lo estás entregando a Cristo. ¿A quién se lo está entregando? Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Vamos a ver, ¿a quién le entregas tú de una manera directa tu hijo cuando no lo bautizas? Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Escúchelo. El dragón grande, la antigua serpiente, ¿Cuál era el dragón grande? La antigua, aquella que recibió el castigo cuando Dios le dijo, por haber engañado, te vas a arrastrar en tu vientre. Ese era el antiguo dragón, que pasó a ser la antigua serpiente. Siga. conocida Tiene nombre, tiene apellido, como el demonio que es su nombre, o Satanás. que es su apellido. Fue expulsado el seductor del mundo entero ¿Fue expulsado de dónde? No. Fue expulsado el seductor del mundo entero. ¿De dónde fue expulsado? Del cielo. Antes, en capítulos antes, va a redactar el libro del Apocalipsis, la batalla entre Satanás y el arcángel Miguel, ¿sí? Que venció el arcángel Miguel y expulsó al demonio del cielo. Y vamos a ver a dónde cayó. El seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra. ¿A dónde fue arrojado? Ahora, pregunto, si tú no bautizas a tu hijo para que reciba la salvación, ¿a quién se lo estás entregando? A Satanás. Porque Satanás está ¿dónde? Así como está Dios, ¿está quién? Satanás. Entonces tú decides si bautizas a tu hijo para que te lo entregues a Cristo o no lo bautices para que lo agarre ¿quién? Satanás. Ayer me hizo la pregunta a un señor. Padre, mi niño no sé qué tiene, se despierta a las 3 de la mañana, se para desesperado, esto. Le dice, solo una pregunta, ¿ya lo bautizaste? No. Y le dije, no le doy 2 cachetadas porque usted es más grande que yo. Era un animal así. Así de sencillo. ¿Qué está esperando para bautizarlo? Y entonces miró a la mujer y yo le dije, no le eche la culpa a la mujer, porque va a estar la fe suya para bautizarlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que estamos buscando a Dios por las ramas. Si yo no bautizo a mi hijo para que sea de Cristo, ¿a quién se lo estoy entregando? Al diablo, a Satanás. Porque el seductor del mundo está ¿dónde? ¿Fue arrojado dónde? ¿A dónde fue arrojado? Fue arrojado a la tierra y sus ángeles con Y él. de paso tiene servidores. No vino solo, vino con sus ángeles. Esos son los que engañan a la gente. ¿Sí? Ahora, terminemos con esta. ¿El bautismo es para todos? Sí. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1. Terminemos con esta cita. ¿Por qué? Porque recuerden que ya hemos visto que el bautismo era la circuncisión del Antiguo Testamento, que ahora va a ser el bautismo ¿de quién? De Cristo. Ahora, terminemos con Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1. Les recordaré, hermanos, lo que ocurrió a nuestros antepasados. Escuchen. Todos estuvieron bajo la nube y todos atravesaron el mar. Escuche, dice, todos estuvieron bajo ¿la qué? La nube. Porque el bautismo es para todos. Todos atravesaron ¿qué? El mar. Todos recibieron ese bautismo. Todos fueron bautizados. En el Antiguo Testamento todos fueron bautizados. En la nube, en el mar, cuando atravesaron para pasar y recibir la tierra prometida. Pero también todos fueron circuncidados. ¿Sí? Todo varón fue circuncidado. Y todo varón que era circuncidado, automáticamente toda la familia pasaba a ser parte del pueblo ¿de quién? De Dios. Porque recordemos que en el Antiguo Testamento la mujer no tenía valor. La mujer era considerada un objeto, una propiedad del hombre. En un próximo tema les explico eso, ¿sí? Porque si no salimos mañana. ¿Sí? Cómo la mujer era considerada un objeto. Estaba incluso en el 10º mandamiento, al lado de la burra, de los animales, ¿sí? La propiedad del hombre son esta. No codiciarás los bienes ajenos, no codiciarás su burra, no codiciarás su buey, no codiciarás su mujer. Porque era una propiedad del hombre en el Antiguo Testamento. Con Cristo eso va a cambiar. Por eso cambia el mandamiento cuando dice no codiciarás los bienes ajenos. Punto. La mujer ya no es una propiedad del hombre. Ya Cristo viene a reivindicar el lugar que tiene la
mujer, comenzando desde aquella mujer adúltera que todos llevaron piedras para tirársela y que Jesús le dijo, el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Y comienza Jesús a darle valor e importancia a la mujer. Ese es un tema muy interesante y muy bonito, pero hoy no se los voy a explicar, se los explicaré después, ¿sí? Entonces, dice 1 Corintios 10 que todos fueron bautizados. El bautismo, vuelvo y repito, es para todos. Para todos. ¿Alguna pregunta del bautismo? ¿Claro como el agua? Clarito. ¿Se dan cuenta? ¿Sabían ustedes las 7 cosas que regalaba el bautismo? Pues yo creo que algunas, pero no sabíamos cómo enumerarlas así. Sí, pero hay muchos que no. Y hay mucha gente católica que no sabe la importancia del sacramento del bautismo. Pues pidámosle a Dios Todopoderoso la gracia de ser cada día buenos y mejores cristianos. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos colocamos de pie para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, y les acompañe para siempre. Amén. Despidámonos de nuestra Madre, la Virgen María, diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor pueden continuar en paz. Demos gracias